Estimados estudiantes, vimos en el video anterior que las empresas que poseen poder de monopolio pueden elegir los precios y los niveles de producción que maximicen los beneficios. También hemos visto que el poder del monopolio no requiere que una empresa sea un monopolista puro. En muchas industrias, aunque varias empresas compiten entre sí, cada una tiene al menos algún poder de monopolio, es decir, controla el precio y lo fija en un nivel superior al coste marginal. En este video examinaremos el oligopolio, mercado en el que solo hay unas cuantas empresas que compiten entre sí y no es posible la entrada de nuevas empresas. El producto que producen estas empresas puede estar diferenciado, como en el caso de los automóviles o no, como en el acero. En las industrias oligopolísticas, el poder del monopolio y la rentabilidad dependen en parte de cómo se interrelacionen las empresas. Por ejemplo, si la interrelación es más cooperativa que competitiva, las empresas pueden cobrar precios muy superiores al coste marginal y obtener grandes beneficios. En algunas industrias oligopolísticas las empresas cooperan, pero en otras compiten ferozmente aun cuando eso signifique obtener menos beneficios. Para comprender por qué es necesario ver cómo deciden las empresas oligopolísticas el nivel de producción y los precios. Estas decisiones son complejas, ya que cada empresa debe actuar estratégicamente. Cuando toma una decisión, debe sopesar las reacciones probables de sus competidores. Por lo tanto, para comprender los mercados oligopolísticos, debemos introducir algunos conceptos básicos de la teoría de los juegos y de las estrategias. Conozcamos entonces ahora esta estructura de mercado llamada oligopolio. ¿Qué es entonces el oligopolio? En un oligopolio, todas las empresas podrían fabricar un producto idéntico y competir solo en el precio, o bien fabricar un producto diferenciado y competir en precio, calidad de productos e incluso en marketing. Lo que importa es que solo unas cuantas empresas producen la mayor parte o toda la producción total. En mercados oligopolísticos el producto puede o no estar diferenciado. Lo que importa es que solo unas cuantas empresas producen la mayor parte o toda la producción total, como lo acabamos de leer en este concepto. En algunos mercados oligopolísticos, algunas o todas las empresas obtienen considerables beneficios a largo plazo porque las barreras de entrada dificultan o impiden la entrada de otras. El oligopolio es un tipo de estructura de mercado que está muy extendido. Ejemplos de industrias oligopolísticas son los mercados de automóviles, la de siderurgia, el aluminio, los productos petroquímicos y el equipo eléctrico y las computadoras. ¿Por qué podrían surgir barreras a la entrada? En el monopolio, si recuerdan, analizamos algunas de las razones. Las economías de escala pueden hacer que no sea rentable para más de unas pocas empresas coexistir en el mercado. Las patentes o el acceso a tecnología pueden excluir a los posibles competidores y la necesidad de gastar dinero para que se reconozca una marca y ganarse una reputación en el mercado pueden disuadir a nuevas empresas de entrar. Estas barreras a la entrada son naturales, es decir, son básicas, lo que veíamos con el ejemplo de Anda. Decimos que son básicas para la estructura de mercado, pero además las empresas que ya están en el mercado pueden tomar medidas estratégicas para disuadir a otras a entrar. Por ejemplo, pueden amenazar con inundar el mercado y presionar a la baja sobre los precios si entran empresas.
y para que la amenaza sea creíble, pueden crear un exceso de capacidad de producción. Entonces, gestionar una empresa oligopolística es complicado, debido a que en la decisión de precios, de producción, de publicidad y de inversión intervienen importantes consideraciones estratégicas. Como solo compiten unas cuantas empresas, cada una de ellas debe considerar detenidamente la influencia de sus actos en sus rivales, así como sus probables reacciones. Un ejemplo puntual de esto podríamos decir Ford. Está vendiendo pocos automóviles, por lo que está considerando la posibilidad de bajar el precio un 10% y para estimular la demanda, esta acción le favorece. Debe entonces pensar detenidamente cómo reaccionarán Chevrolet o Mitsubishi. Podrían entonces no reaccionar o podrían bajar sus precios levemente, en cuyo caso las ventas de Ford aumentarían significativamente en gran parte a expensas de sus competidores. O podrían imitar a Ford y bajar sus precios en la misma cuantía, en cuyo caso los tres fabricantes de automóviles venderían más, pero obtendrían unos beneficios mucho menores debido a la reducción de precios. Otra posibilidad que podemos encontrar es que Chevrolet y Mitsubishi bajaran sus precios aún más que Ford y podrían bajarlos un 15% para castigar a Ford por remover las aguas, lo cual podría provocar una guerra de precios y una reducción radical de los beneficios, por supuesto, de las tres empresas. Entonces Ford debe sopesar detenidamente todas estas posibilidades. En realidad, en casi todas las grandes decisiones económicas que toma una empresa, la fijación del precio, la determinación de los niveles de producción, la realización de una gran campaña de promoción o la inversión de una nueva capacidad de producción, se debe tratar de averiguar cuál será la respuesta más probable de sus competidores. Estas consideraciones estratégicas, por supuesto, pueden ser muy complejas. Cuando las empresas toman decisiones, deben sopesar las reacciones de sus competidoras, sabiendo que éstas también sopesarán sus reacciones con las suyas. Por otra parte, las decisiones, las reacciones a las reacciones, etc., son dinámicas y evolucionan con el tiempo, todas. Cuando los directivos de una empresa evalúan las posibles consecuencias de sus decisiones, deben suponer que sus competidores son tan racionales e inteligentes como ellas. Entonces deben ponerse en el lugar de sus competidores y considerar cómo reaccionarían. Todo esto gira en torno a lo que es un oligopolio. Un ejemplo puntual de oligopolio que podríamos mencionar es este gigante del software que es Microsoft. Algunos determinantes que podríamos enunciar de un oligopolio son: existen barreras naturales o legales que impiden la entrada de nuevas empresas. Otro es el número de empresas que compite es pequeño. Bajo estas dos validaciones podemos puntualizar en cada una de ellas. Barreras naturales o legales que impiden la entrada de nuevas empresas. ¿Por qué podrían surgir estas barreras a la entrada? Lo mencionábamos según lo que hemos estudiado anteriormente de los monopolios, que las economías de escala pueden hacer que no sea rentable para más de unas pocas empresas o de una sola empresa, en el caso de los monopolios, coexistir en este mercado. Además, las patentes o el acceso a una tecnología pueden excluir a los posibles competidores. El número de empresas que compite es pequeño. Veamos. Como existen barreras a la entrada, el oligopolio consiste en un pequeño número de empresas, cada una de las cuales controla una
gran participación de mercado. Estas empresas entonces son interdependientes y se enfrentan a la tentación de cooperar entre sí para aumentar sus utilidades económicas en conjunto. Vemos el caso puntual de este grupo mejor conocido, ustedes lo podrán encontrar en internet como GAFA, compuesto por Google, Amazon, Apple y Facebook. Esta relación de interdependencia sucede cuando en un mercado el número de empresas es pequeño y las acciones de cada una de ellas influyen en las utilidades de todos los demás. En este caso de cuando el número de empresas es pequeño, tenemos también la tentación a cooperar que existe. Cuando un pequeño número de empresas comparte un mercado, pueden aumentar sus utilidades al integrar un cártel y actuar como un monopolio. Un cártel es un conjunto de empresas que llega a un acuerdo de colusión para restringir la producción y aumentar los precios y las utilidades económicas. Ejemplo clásico, la OPEP. Ustedes podrán googlear quién es la OPEP y de qué se encarga en internet y podrán encontrar puntualmente por qué estoy señalando yo en este momento que la OPEP se convierte en un cártel. Es un grupo pequeño de países que manipulan los precios del petróleo y de esta manera restringen producción y hacer incrementar los precios. Esto lo hemos visto claramente y transparentemente con la baja de precios que obtuvieron a raíz de la pandemia y cómo ellos han logrado hacer que los precios estén tan elevados como están a la fecha gracias a la restricción de producción que implementaron y el incremento de precios. ¿Con qué objetivo? De poder incrementar las utilidades económicas de los países miembros de esta organización. Tenemos acá otro ejemplo, estas empresas, Coca-Cola, Kellogg's, Mars, Unilever, Johnson & Johnson, P&G, Nestlé, Mondelez y PepsiCo, por supuesto, con su grupo de productos que tienen el dominio de mercado. Podemos ver detenidamente este slide y yo les aseguro que muchos de nosotros somos consumidores de muchos de estos productos. Finalizamos esta breve presentación sobre el oligopolio hasta acá. Los dejo para que continúen con el aprendizaje de la semana.